Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de cuarto de ESO, primero de bachillerato, donde seguimos resolviendo ecuaciones exponenciales. Os recomiendo que antes de ver este vídeo veáis el que está saltando arriba a la derecha de la tarjeta, donde hacíamos una clasificación de los tres tipos de ecuaciones exponenciales que nos encontrábamos habitualmente en cuarto de ESO, primero de bachillerato, ¿vale? Entonces, en el vídeo también que está saltando en la derecha de la tarjeta, vimos cómo resolver ecuaciones exponenciales cuando tenía o podía conseguir a los dos lados de la ecuación una potencia con la misma base, ¿vale? Ahora me voy a centrar en otro tipo de ecuaciones exponenciales, que es cuando tengo a la derecha y a la izquierda de la ecuación una potencia pero que no tienen la misma base y no puedo conseguir tener esa misma base para poder prescindir de ellas e igualar exponentes, ¿vale? En estos casos, en estas ecuaciones, lo que hacemos es siempre tomar logaritmos, ¿vale? Entonces, con los ejemplos lo vais a entender mejor. Fijaros, este ejemplo sencillo que tenemos aquí. Fijaros, tenemos 2 elevado a x menos 1 es igual a 3 elevado a x más 2, ¿vale? En la parte izquierda tenemos una potencia cuya base es 2, en la parte de la derecha una potencia cuya base es 3, ¿vale? El 2 y el 3 no tienen relación de potencia, ¿vale? No es lo mismo tener un 2 y un 4, un 8, 16, 32, ese tipo de números que son potencias de base 2, que por ejemplo tener un 3 no es potencia de base 2, ¿vale? Por tanto no voy a poder conseguir, como digo, tener esa igualdad de potencias de la misma base. Pero bueno, que no cunda el pánico, que todo tiene arreglo, y en este caso lo que hacemos siempre en este tipo de ecuaciones es tomar logaritmos a ambos lados de la ecuación. ¿Logaritmos en qué base? Pues en la base que me dé la gana, ¿vale? Me da igual tomar logaritmos en base 10, logaritmos neperianos, logaritmos en base 2, en base 3, en base 28, en la base que sea, eso da igual. Pero lo cómodo, lo habitual siempre suele ser tomar el logaritmo en una de las dos bases que me aparecen en la ecuación, de manera que luego al aplicar propiedades me va a quedar algo un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, como digo, voy a aplicar logaritmos a los dos lados de la ecuación. Pues lo lógico sería tomar logaritmo en base 2 o en base 3, puesto que tenemos potencias de base 2 y de base 3, ¿vale? Aunque repito que puede ser neperiano, decimal o el logaritmo que queráis, ¿vale? Pues vale, voy a tomar logaritmo en base 2, ¿vale? Por tanto, logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 1, esto es igual a logaritmo en base 2 de 3 elevado a x más 2, ¿vale? Aparentemente uno ve esto y dice, pero esta ecuación parece más complicada, pero no, ahora veréis porque voy a aplicar propiedades de los logaritmos y esto se nos arregla bastante. Entonces fijaros, aquí voy a aplicar la siguiente propiedad que tenéis que conocer, logaritmo de a elevado a p, esto es exactamente lo mismo que p por el logaritmo de a, ¿vale? Recordad que tenemos el logaritmo de una potencia, pues el exponente pasaba adelante multiplicando, ¿vale? Entonces simplemente aquí voy a aplicar esa propiedad. Tenemos que x menos 1 es el exponente de esta potencia, me pasará adelante multiplicando, ¿vale? Tengo x menos 1, que lo pongo entre paréntesis, por el logaritmo en base 2 de 2, ¿vale? Y aquí a la derecha, pues lo mismo, el x más 2, que es el exponente de la potencia, pues me pasará adelante multiplicando al logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? Estoy aplicando simplemente esa propiedad. Entonces, fijaros, aquí tenemos ahora lo siguiente, logaritmo en base 2 de 2, eso vale 1, ¿vale? Porque 2 elevado a 1 vale 2, ¿vale? Entonces aquí esto simplemente vale 1, de esta manera aquí me queda x menos 1, ¿vale? X menos 1. Y a la derecha, pues tenemos x más 2 por el logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya, pues la gente que le fascina la calculadora y que quiere meter los números decimales ya de buenas a primeras y ya coge con la calculadora y calcula el logaritmo en base 2 de 3 y ya resuelve la ecuación que queda, ¿vale? Pero yo no soy de esos, a mí me gusta arrastrar las cosas hasta el final porque también cometo menos error de redondeo, ¿vale? La razón fundamental es esa. Entonces, fijaros, aquí en definitiva se trata de calcular el valor de la x que cumpla esta igualdad, ¿vale? Y esto es una ecuación muy sencilla realmente, por mucho que tengamos que arrastrar este término. Ahora veréis, fijaros, tengo a la parte izquierda tengo x menos 1. Y a la parte de la derecha tengo x más 2 que multiplica este logaritmo, ¿vale? Por tanto, si aplico la propiedad distributiva, tengo x por el logaritmo en base 2 de 3 más el 2 por el logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? Entonces, he aplicado la propiedad distributiva y ahora el objetivo ¿cuál es? Pues para despejar la x, pues lo que hacemos es llevar las x a un lado y los números al otro, ¿vale? Entonces, este término que contiene x me lo voy a pasar a la parte izquierda restando, ¿vale? De manera que a la parte izquierda me queda x menos x por el logaritmo en base 2 de 3. Y a la parte de la derecha me queda el 2 logaritmo en base 2 de 3 y este menos 1 me lo paso a la derecha, ¿vale? Me lo paso a la derecha, entonces me queda más 1. Entonces, pues nada, tenemos las x a un lado, los números al otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí?
Y aquí es donde os liáis muchas veces y es muy sencillo. Pues fijaros, aquí lo que tengo que hacer es sacar factor común, ¿vale? Para agrupar estas x, lo que debo hacer aquí es sacar factor común. ¿Quién es el factor común? X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro del paréntesis? Pues 1 menos logaritmo en base 2 de 3. Cerramos paréntesis, todo esto multiplicado por x, ¿vale? Fijaros que si multiplico x por esto y por esto, obtengo lo de arriba, ¿vale? Simplemente estoy sacando factor común. Aquí a la x, fijaros que está un 1 multiplicando, es el 1 que tenemos ahí, ¿vale? Entonces tenemos que esto es igual a... Fijaros, voy a poner el 1 este delante, si no os importa, porque parece que se diferencia mejor que esto no sea el logaritmo de 3 más 1, ¿vale? Que es el logaritmo de 3 multiplicado por 2 más 1. ¿Vale? Que no se debería prestar a confusión porque si fuera el logaritmo de 3 más 1, el 3 más 1 iría entre paréntesis, pero parece que queda un poco mejor de esta manera. ¿Vale? Entonces ya casi lo tenemos, pues fijaros, x será igual a, esto que está multiplicando a la x me pasa dividiendo a la otra parte, por tanto tengo que x es igual a 1 más 2 logaritmo en base 2 de 3, dividido entre 1 menos logaritmo en base 2 de 3. Y esto sería la solución exacta que si lo dejáis así, quedáis muy bien, ¿vale? Esto es la solución realmente exacta. Pero ahora, si queréis ver esto aproximadamente cuánto es, pues ya cogéis la calculadora y esto vale aproximadamente menos 7,1285, ¿vale? Ya introduciendo esta expresión a la calculadora, pues tendríamos aquí pues una solución aproximada, ¿vale? Pero la solución exacta es eso. Vale, pues nada, borramos y pasamos ya al siguiente ejemplo. Bien, tenemos la siguiente ecuación, e elevado a x menos 9 igual a raíz cuadrada de 73. Uno ve esto y puede parecer qué complejo que es esto, pero para nada, fijaros. Tenemos una ecuación exponencial donde en la parte izquierda tenemos una potencia cuya base es el número e, y a la parte de la derecha tenemos la raíz de 73 que nada tiene que ver con el número e, ¿vale? Por tanto, no puedo conseguir la misma base a ambos lados de la ecuación, ¿vale? Por tanto, tenemos que aplicar simplemente lo mismo que en el ejemplo anterior. Es decir, vamos a aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Pues lo más normal, puesto que tenemos aquí el número e, es aplicar logaritmos neperianos, aunque repito que podéis tomarlos en cualquier base, ¿vale? Voy a tomar, como digo, logaritmos neperianos. Entonces, con logaritmo neperiano tendré logaritmo neperiano de e elevado a x menos 9 será igual a logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 73, ¿vale? Entonces, de nuevo, si vuelvo a aplicar la propiedad que os había dicho antes de los logaritmos, la vuelvo a escribir, ¿vale? Logaritmo de a elevado a p, habíamos dicho que esto era p por el logaritmo de a, ¿vale? La base me daba igual cual fuera. Entonces, repito, el x menos 9, que es el exponente, este pues pasaría adelante, x menos 9 por el logaritmo neperiano de e, igual a logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 73, ¿vale? Entonces, el logaritmo neperiano de e, eso vale 1, ¿vale? Recordad, logaritmo neperiano es logaritmo en base e, ¿vale? Logaritmo neperiano de e, esto es lo mismo que el logaritmo en base e del número e, ¿vale? Y esto vale 1 porque e elevado a 1 vale e. ¿Está claro? Cuando tengo un logaritmo, cuando calculo el logaritmo de un número y estamos en la misma base que el número del cual estoy haciendo el logaritmo, eso siempre vale 1. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos que esto es 1, 1 multiplicado por x menos 9, esto es x menos 9. X menos 9 igual a logaritmo neperiano de la raíz de 73. ¿Vale? Fijaros, esta ecuación ya es súper sencilla. Pues el menos 9 que está a la izquierda, restando, me lo paso a la derecha sumando. Por tanto, tengo x es igual a 9 más el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 73. Y esto es la solución exacta, que si ahora ya queremos aproximar con la calculadora, pues tenemos aproximadamente 11,1452, ¿vale? Esto sería, como digo, la solución aproximada, pero esto, solución exacta, que queda casi que mejor, ¿vale? Pues nada, borramos y pasamos a otro ejemplo. Bien, pasamos a la siguiente ecuación, la que tenemos aquí, un medio elevado a menos x menos 1 igual a 5. Entonces uno ve esto y dice, qué difícil, para nada, ¿vale? Como siempre vamos a pensar. Entonces, analizamos primero la ecuación de un simple vistazo. Tenemos aquí en la parte izquierda una potencia cuya base es un medio, en la parte de la derecha una potencia cuya base es 5. Un medio, 5, eso tiene poca relación entre ellos, ¿vale? Por tanto, no tengo la misma base ni puedo conseguirla, tendré que tomar logaritmos como en las ecuaciones anteriores, ¿vale? Pero antes de hacer eso, fijaros, siempre se puede apañar un poco las expresiones de manera que luego me resulte todo un poco más sencillo. Entonces, fijaros, aquí tener la fracción pues no me apasiona mucho, tener aquí en el exponente esos signos menos tampoco, que tampoco pasa nada, ¿vale? Pero esto lo puedo arreglar un poco, expresarlo de otra manera previamente a tomar logaritmos. Entonces, fijaros, por lo pronto el 1 medio me lo voy a expresar como algo equivalente, ¿vale? Sabemos que 1 medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1, ¿vale? Tenéis que manejar bien las potencias a estas alturas. Entonces, en vez de 1 medio puedo poner 2 elevado a menos 1,
¿vale? Que esto está elevado a menos x menos 1, igual a 5. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues fijaros, pues de esta manera aquí me queda la potencia de una potencia, ¿vale? Como sabéis, potencia de una potencia, los exponentes se multiplican, ¿vale? Por tanto, tengo 2 elevado a menos 1 multiplicado a menos x menos 1, y esto debe ser igual a 5, ¿vale? Si aquí multiplicamos menos 1 por menos x menos 1, pues me queda x más 1, por tanto 2 elevado a x más 1 igual a 5. Entonces, si os dais cuenta, pues no sé, yo prefiero trabajar con 2 elevado a x más 1 que 1 medio elevado a menos x menos 1. Parece que queda un poco más manejable esa expresión. Entonces, fijaros, tengo una potencia aquí cuya base es 2, una potencia cuya base es 5, el 5 y el 2 no tienen relación de potencias, tenemos que tomar logaritmos, ¿vale? Entonces, ¿logaritmos en qué base? Pues en la que queramos, pero lo voy a hacer en base 2, puesto que aquí tengo una potencia de base 2, que es precisamente la que contiene la incógnita, ¿vale? Por tanto, si tomo logaritmo en base 2 de 2 elevado a x más 1, en la parte de la derecha me quedará, pues, logaritmo en base 2 de 5, ¿vale? Entonces, de nuevo volvemos a aplicar la misma propiedad de los logaritmos, que ya no vuelvo a escribir. El logaritmo de una potencia, pues el exponente pasa adelante multiplicando, ¿vale? Por tanto, tenemos x más 1 que multiplica logaritmo en base 2 de 2, esto debe ser igual a logaritmo en base 2 de 5. Logaritmo en base 2 de 2, eso vale 1, por el mismo motivo que hemos dicho antes, pues puesto que 2 elevado a 1 vale 2, ¿vale? Esto de aquí vale 1, por tanto tenemos x más 1 por 1, pues x más 1 igual a logaritmo en base 2 de 5, ¿vale? Entonces el más 1 este me lo paso a la derecha, pasará restando, pues menos 1 más el logaritmo en base 2 de 5, y esto sería la solución de manera exacta, que si queremos aproximar ya con la calculadora tendremos aproximadamente 1,3219. De esta manera ya tendríamos la solución aproximada de la ecuación. Pues nada, borramos y pasamos ya al último ejemplo. Bien, tenemos aquí ya el último ejemplo, esta ecuación exponencial, 2 elevado a x por 3 elevado a 2x igual a 81, ¿vale? Entonces, vista esta ecuación puede parecer más complicada todavía, porque ya no tengo a la parte izquierda una sola potencia, sino una multiplicación de potencias. Entonces, fijaros cómo, por lo pronto, esto no lo puedo agrupar así directamente como una sola potencia, puesto que no tienen el mismo exponente, ¿vale? Tengo una multiplicación de potencias que no tienen el mismo exponente, quizás haciendo un arreglo lo podría hacer, pero así aparentemente yo no haría eso. Entonces, fijaros, puedo seguir haciendo lo mismo. Si yo tomo logaritmos a ambos lados de la ecuación, aquí tendré el logaritmo de un producto, ¿vale? Y sabéis la propiedad del logaritmo de un producto. Fijaros, el logaritmo de a por b, me da igual en la base que sea, esto es logaritmo de a más logaritmo de b, ¿vale? Entonces aquí al tomar el logaritmo, tendré el logaritmo de un producto, lo separaré como suma de logaritmos e iremos operando, ¿vale? Entonces voy a hacer eso. Entonces, tenemos esta ecuación, que como veis, pues tengo 2, 3, 81, no hay mucha relación, sobre todo entre el 2 y las otras potencias. Entonces simplemente pues vamos a hacer eso, vamos a tomar logaritmo a la parte izquierda, logaritmo a la parte derecha. ¿En qué base? Pues lo puedo hacer en base 2 o en base 3, pues bueno, pues logaritmo en base 2 mismo. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a x por 3 elevado a 2x igual a logaritmo en base 2 de 81, ¿vale? Logaritmos en la misma base a ambos lados de la ecuación. Entonces, fijaros, aquí tengo la operación más externa que tengo aquí dentro del logaritmo es la multiplicación. Por tanto, tengo aquí el logaritmo de una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación, como digo, es la suma de logaritmos, ¿vale? Por tanto, esto es logaritmo en base 2 de 2 elevado a x más el logaritmo en base 2 de 3 elevado a 2x, ¿vale? Simplemente estoy aplicando eso donde la a es 2 elevado a x y donde la b es 3 elevado a 2x, ¿vale? Como siempre, si estáis resolviendo ecuaciones exponenciales donde estamos utilizando logaritmos, pues hay que manejar bien, perfectamente, el concepto de logaritmo y sus propiedades, ¿vale? Pero bueno, como siempre yo voy recordando las cosas que me van haciendo falta para que no se nos olviden, ¿vale? Por tanto, a la parte de la derecha tengo logaritmo en base 2 de 81. Vale, pues ¿qué conseguimos ahora? Fijaros, pues aquí tengo el logaritmo de una potencia por la propiedad que ya hemos dicho más de una vez, ¿vale? Logaritmo de a elevado a p, esto es p por el logaritmo de a, ¿vale? Entonces tenemos que el exponente lo podemos pasar delante, tenemos x por logaritmo en base 2 de 2 más aquí el exponente que es 2x por el logaritmo en base 2 de 3 igual a logaritmo en base 2 de 81, ¿vale? Entonces tenemos aquí logaritmo en base 2 de 2, que eso es 1, por tanto aquí tenemos x, más, pues 2 por x por el logaritmo en base 2 de 3, igual a logaritmo en base 2 de 81, ¿vale? Entonces, pues nada, tenemos la ecuación más sencilla,
tenemos que agrupar las x a un lado, los números al otro. Y fijaros, pues aquí tengo las x que están en la parte izquierda, en la parte de la derecha un número, pero para poder agrupar esto, pues como antes tendré que sacar factor común, ¿vale? Fijaros que a esta x le está multiplicando un 1, ¿vale? Por tanto, yo aquí puedo sacar la x factor común, x por, y que me queda dentro del paréntesis, pues el 1 este que no se ve, pero que está multiplicando realmente, más, si saco la x factor común, ¿quién me queda? Pues 2 por el logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? 2 por el logaritmo en base 2 de 3. Igual a logaritmo en base 2 de 81, ¿vale? Por tanto, tenemos x multiplicado por algo igual a algo, pues eso que está multiplicando la x, en este caso 1 más 2 logaritmo en base 2 de 3 me pasará dividiendo, ¿vale? Por tanto, tenemos que x será igual a logaritmo en base 2 de 81 partido 1 más 2 por el logaritmo en base 2 de 3, y esto sería la x de manera exacta, que si queremos de nuevo aproximar con nuestra calculadora, pues tendremos aproximadamente igual a 1,5204, ¿vale? Entonces, fijaros, vuelvo a hacer una reflexión en base a todo esto que tenemos aquí. Porque, pues fijaros, cuando aquí he tomado logaritmos, pues aquí, donde sería así, aquí en este paso, pues ya podríamos haber hecho con la calculadora, calcular el logaritmo en base 2 de 3, el logaritmo en base 2 de 81, trabajar ahí con unos cuantos decimales y ya resolver la ecuación. Pero, ¿por qué hago esto y lo aproximo al final? De esta manera me evito tener errores de redondeo, sobre todo que voy acumulando, ¿vale? Porque si yo aquí ya cojo la calculadora para calcular esto y esto, que ya estoy aproximando, y luego aquí estoy sumando, estoy restando, estoy multiplicando, estoy dividiendo, cuando ya hago operaciones donde los números ya de por sí vienen aproximados, cuando los opero, esos errores de aproximación, esos errores de redondeo, se pueden ir propagando generando un error final mucho mayor, ¿vale? Entonces yo para evitar eso lo que hago es trabajar siempre con las expresiones exactas, y luego ya cuando llego al final, tengo la expresión exacta, ya si quiero calculo con la calculadora. De esta manera me aseguro que el error de redondeo es mínimo, ¿vale? Por eso prefiero trabajar de esta manera, no es un capricho por ir arrastrando expresiones y hacer las cosas más complicadas, ¿vale? También de paso, pues vamos cogiendo un poco más de soltura algebraica, que nos viene luego muy bien para cosas más complicadas como por ejemplo, las derivadas, ¿vale? Donde ahí hay mucho machaque algebraico, ¿vale? Pero la razón fundamental, repito, es esa, hacer que el error de redondeo sea el mínimo posible, ¿vale? Pues nada, pupilos, después de esta reflexión ya os digo que hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido todo perfectamente, y si es así, por favor, regalarme ese like, compartir, suscribir, activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Como siempre podéis dejar vuestras dudas en los comentarios y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao!